Bueno, nos queremos enfocar una vez más, pero con análisis, en el dato de inflación en Argentina, esta crecida de precios de febrero a marzo de 7,7%, una inflación interanual de 104,3%, como no se veía en 1991, desde ese año. Y según la vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti, el número de inflación representa, dijo ella vía Twitter, el peor momento del impacto de la guerra sobre los precios internacionales, la peor sequía en el país. Dijo vía Twitter, sabemos, nos duele, nos ocupa cómo afecta a la vida cotidiana y a cada familia. Queremos conectar para el análisis con un destacado experto, Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando Ferreres, director también del Instituto de Economía de la UADE. Gracias por acompañarnos. Preguntarte primero si tú describirías, igual que Gabriela Cerruti, pues el momento en relación a esa fotografía que nos trae de marzo la inflación. Una llamada puede ser una entrada, justo una llamada. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Perfecto. No, te preguntaba, Fausto, si tú coincides con Gabriela Cerruti o describirías igual el momento que refleja este retrato del mes de marzo de la inflación. A ver, tenemos una inflación que está subiendo hace ya varios meses y de forma continua y bastante sostenida. Es una inflación que no vemos desde hace más de 30 años y lo que nos está sucediendo es que en ese momento, cuando vimos la inflación, última vez una inflación de 1990, octubre del 91 tuvimos una inflación como esta, la inflación en ese caso venía bajando, pero ahora viene subiendo y de forma muy sostenida. Y lo peor de todo es que la dinámica hacia adelante parece ser de agravarse, de agravamiento, no de salida. Una inflación del 100% como está teniendo Argentina requiere reformas estructurales que un gobierno débil como el actual le cuesta mucho ejecutar, ¿no? Tiene grandes dificultades para ejecutar. En el día a día, para la audiencia internacional y para que se entienda cómo se vive el día al día, ya tenemos el análisis de rubros, los alimentos, la energía, la ropa, la colegiatura. ¿Cómo describes tú el día a día para un ciudadano argentino? Mira, el número más grave es el de alimentos, porque esa es una inflación que está casi en el 8%, entre 7 y 8% dando vueltas por ahí. De semana a semana vemos saltos muy grandes del rubro alimentos. En educación saltó mucho, pero educación es razonable porque en marzo empiezan las clases y hay un aumento en las cuotas escolares, en los útiles para los alumnos, etcétera. Eso era un salto muy esperado, es un rubro estacional. Pero alimentos es preocupante. Tarifas de energía eléctrica, ese tipo de productos están regulados en Argentina, con lo cual suben de vez en cuando, ¿no? Y las subas son muy específicas y definidas por el gobierno. De hecho, uno de los problemas que se está teniendo es que el gobierno, para frenar la inflación, ha regulado hacia abajo precios como el de la energía o el de los combustibles, con lo cual, antes de poder solucionar la inflación, va a haber que soltar esos precios. Y es muy probable que incluso si hay un cambio de gobierno que quiera resolver el tema de la inflación, vaya a tener que corregir precios que están atrasados, porque hasta ahora la única política que se le ocurrió al gobierno para frenar la inflación fue justamente la de congelar algunos precios de la economía, y eso lleva a lo que en Argentina decimos, una inflación reprimida. O sea, no solamente que la inflación es alta, sino que además está reprimida. Claro, en lo que ese sinceramiento finalmente de los precios. Ahora, regresando al tuit de la vocera de la Casa Rosada, Cerruti, ella sugiere como que ya pasó lo peor, porque dice que es el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y el factor de la sequía, que también me interesa del que nos hablen. Pero preguntarte, como estás viendo ya abril, y mira que ya estamos a 14 de abril, ¿realmente ya pasó lo peor? No, los números que tenemos de abril de la primera semana, nosotros tenemos mediciones diarias de la inflación que están muy parecidos a los de marzo, a la primera semana de marzo, ¿no? Es más, te diría que la inflación núcleo, lo que sería la core inflation, está más fuerte que en marzo, ¿no? Entonces, la verdad es que no está para nada, no ha pasado lo peor. La inflación en Argentina no tiene nada que ver con la inflación internacional, ya te digo.
En el mundo está bajando la inflación en general, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en los países de Latinoamérica, ¿no? Y en el caso de Argentina va subiendo. La tendencia es completamente diferente. Entonces no tiene nada que ver con la guerra. Importante. Sergio Massa desde noviembre o antes hablaba de una inflación en abril de 3% y esto es algo que mucha gente comenta. ¿Debe haber un cambio entre los miembros del gabinete, pero en particular en esa cartera que lidera Sergio Massa ante esto que pues a todas luces pareciera un fracaso? Y al final del día el factor de la sequía que no hemos tocado, que me parece también muy importante, que se entienda que este es un factor que le va a golpear en el año a la Argentina. Sí, a ver, yo veo difícil que haya un cambio en el gabinete económico con Sergio Massa, porque, ya te digo, la situación política argentina es muy particular. El gobierno es un gobierno políticamente muy débil. Sergio Massa fue la última salida que le quedaba al gobierno para darle alguna fuerza a la política económica, y eso fracasó. Y la verdad es que no tenemos muy en claro cómo va a seguir de acá en adelante, ¿no? Y el segundo punto, que es el tema de la sequía, bueno, sí, fue una sequía fenomenal, la sequía más grande que ha tenido Argentina en más de 30 años. Eso provoca una caída de las exportaciones del orden de los 15.000 millones de dólares, es casi un 20% de todas las exportaciones argentinas, y como consecuencia de eso faltan divisas para importar. Y como el gobierno no quiere provocar una aceleración de la inflación devaluando la moneda, lo que hace es regular o restringir importaciones. Pero al fin y al cabo el problema sigue siendo el mismo, porque al restringir importaciones, los pocos productos que entran, bueno, aquel que logra tener el insumo lo vende más caro, claramente, ¿no? Claro. Y eso acelera el problema. Fausto, profesor, economista, gracias por la oportunidad de tu perspectiva. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.